Muy buenos días, soy Luz Marina Borrego y hoy en compañía de Carolina Zapata los estaremos acompañando en este espacio de formación que hemos denominado la importancia del plan de relevo para la sostenibilidad de la empresa, la cual fue diseñada para entender las dinámicas empresariales y obtener criterios, herramientas y alternativas que deben de tener en cuenta para un debido manejo de la empresa familiar. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. La conferencista tendrá 90 minutos para el desarrollo del tema y contaremos con 30 minutos más para responder las preguntas que tengan con relación al contenido. Durante la conferencia no tendrán habilitados los micrófonos, para lo cual tendrán habilitado un módulo para preguntas en el margen derecho de sus pantallas. Los invitamos a revisar las preguntas que otras personas van realizando para que no las repitamos y así tener más tiempo y seamos más eficientes y tener oportunidad de responder muchas preguntas más. En la conferencia del día de hoy nos acompañará Carolina Zapata Bustamante. Carolina es contadora, especialista en gerencia de marketing de la Universidad Pontificia Bolivariana, cursando maestría en gobierno corporativo, dirección estratégica de empresas de familia, con 10 años de experiencia como asesora empresarial en proyectos de fortalecimiento empresarial y actualmente es consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín, acompañando procesos para la elaboración de protocolo de familia, diseño de plan de sucesión, reestructuración de modelos de gobierno, construcción de códigos de buen gobierno y reglamentos de funcionamiento de órganos directivos. El contenido que Carolina nos expondrá en la mañana de hoy está relacionado con asuntos como contexto, empresa, familiar y estadísticas, acercamiento al concepto sucesión en la empresa familiar, conocer las razones que impiden iniciar un proceso de transición del liderazgo, conocer las consecuencias de no planearlo y ejecutarlo a tiempo, los elementos esenciales en el proceso del diseño del plan de sucesión y alternativas de planeación patrimonial para la reorganización y protección del patrimonio familiar. Al correo electrónico con el cual ustedes se hayan inscrito, les estaremos enviando las memorias del día de hoy. Agradezco a Carolina por estar hoy con nosotros y a ustedes por su participación en este espacio. Bienvenida, Carolina, y adelante. Hola, Luzma, ¿cómo estás? Luzma, no, Muy pues bien. muchas gracias pues por esa súper presentación. A quienes nos están acompañando, pues bienvenidos a este espacio de formación con la cual pues buscamos acercarlos un poco al concepto de sucesión en lo que es una compañía familiar. Entonces voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Les voy a pedir pues que por favor participen con sus inquietudes, con sus también percepciones frente a este proceso que sabemos pues que es tan emocional y tan importante desarrollar en las empresas de carácter familiar. Entonces, bienvenidas todas las preguntas, bienvenidas todos sus aportes y bueno, vamos a empezar entonces con esta charla para que nos rinda el tiempo. Entonces, como les decía a Luz Marina, vamos a hablar acerca de la importancia de desarrollar el plan de relevo para la sostenibilidad de la empresa y nos vamos a enfocar un poco pues en lo que es la empresa familiar. Si no hay empresas familiares entre las personas pues que nos están acompañando, también es importante tener presente que vamos a direccionar este proceso de la sucesión porque si bien hablamos de compañías familiares, la sucesión se debe dar en dos sentidos. No solamente en la transición de la propiedad o en la entrega de la propiedad hacia la siguiente generación, sino también que la sucesión tiene un efecto muy importante o gran relevancia en la transición del líder que está, digamos, gestionando la compañía. Entonces, vamos a iniciar, pues primero quería compartirles esta frase. Pues bien, estamos en una situación todavía un poco con los temas de pandemia y todas las situaciones que se han venido presentando, pues sobre todo en las compañías a raíz del COVID. Y esta frase pues nos ha llamado mucho la atención y es que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Si bien las compañías a todo nivel les tocó de alguna manera ajustarse a una situación tan compleja como esta pandemia y la crisis pues, que ha generado en todos los sectores, nos gusta mucho traer esta frase porque
parte de ese proceso de transición o de sucesión está muy atado a esa flexibilidad y sobre todo intención de cambio que debe tener el fundador para, digamos, dar un paso a un lado y darle entrada a quienes pues serán sus sucesores en la gestión de la empresa y no solamente en la gestión, también en la dirección y en la propiedad. Entonces vamos a profundizar un poco primero acerca de qué es una empresa de carácter familiar, por qué es importante trabajar esos temas de sucesión en la empresa familiar para que vayamos entonces desarrollando los elementos que nos van a permitir tener más claridad de qué hacer para lograr pues que este proceso de sucesión se dé de la manera más adecuada, promoviendo pues la sostenibilidad de las empresas. Entonces, primero, la definición de la empresa familiar. Se habla que la propiedad, que una empresa es de carácter familiar cuando la propiedad y conducción está en manos de uno o más miembros de un mismo grupo familiar, existiendo el proyecto de que la empresa siga en manos de la familia a través de las siguientes generaciones. Entonces, básicamente, acá hablamos de la propiedad y es cuando una familia o varias familias o varias ramas familiares que hacen parte de un núcleo familiar son dueñas de una compañía, ¿cierto? Adicional a esto, esta empresa, digamos, está direccionada o es gestionada en la mayoría de los casos por un fundador o por personas de la segunda generación que hacen parte de esta familia o miembros de la familia también están vinculados en esa gestión de la compañía. Y hay un tercer elemento por resaltar acá y es que es muy importante y es esa intención y ese deseo que tenemos de que la empresa siga en manos de la familia, sea desde la operación o sea desde la propiedad. Entonces, digamos que esos son los elementos fundamentales para entender que mi empresa es una empresa de carácter familiar. La propiedad, la conducción o la gestión en manos pues, de un grupo familiar o de las ramas que componen ese grupo familiar y el deseo que tenemos como familia propietaria de esa empresa, de que esa empresa pues, pueda seguir en manos de la siguiente generación una vez se dé esa transición generacional. También es muy importante, y este yo creo que es un esquema que siempre traemos en las charlas que damos de gobierno corporativo cuando hablamos propiamente de la empresa familiar, y es que Renato Tagliuri y John Davis estudiaron, ellos son muy, digamos, unos académicos que se han ocupado mucho de entender las dinámicas de las empresas de familia, y ahorita vamos a ver por qué, y es que las empresas de familia tienen una gran relevancia y tienen una gran participación en el mercado o en el tejido empresarial, generando, digamos, un aporte importante al Producto Interno Bruto en todos los países del mundo. Entonces, estas dos personas en esa profundización, en esa búsqueda de entender por qué las empresas familiares son tan distintas a las compañías que no son de carácter familiar, desarrollaron este sistema que se llama el sistema de los tres círculos. Y básicamente responde a las interacciones que se dan entre esos tres dimensiones y que lo que finalmente hace tan complejo gestionar una empresa familiar. Entonces ellos dicen que una empresa de familia se compone por estos tres subsistemas. Esto es un sistema complejo, pero muy hermoso porque yo soy la más enamorada de las empresas de familia. Es un sistema que se compone por el subsistema de familia. Espérenme, yo señalo por acá con el apuntador. Está compuesto por el sistema de familia, el sistema de empresa y el sistema de propiedad. Cada uno de estos subsistemas tiene, digamos, unos intereses y unos objetivos que son muy distintos los unos de los otros y son objetivos como muy independientes, por decirlo de alguna manera, y ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la familia, este es un subsistema que está basado en las emociones. ¿Quiénes pertenecen a este subsistema? Todos los miembros de un grupo familiar. Acá no hablamos de empresa, acá no hablamos de propiedad. Entonces es un subsistema que está basado básicamente en las relaciones de amor y en las relaciones que unen a las personas que hacen parte de este grupo. En este subsistema, ¿cuáles son los intereses fundamentales? Y es el crecimiento y el desarrollo de los miembros de la familia que componen ese núcleo familiar. Las relaciones básicamente están dadas desde el amor que sienten las personas naturalmente que hacen parte de este grupo familiar. Acá hay una lealtad, digamos que es indiscutible entre los miembros de la familia y todas las intenciones están orientadas a la atención y al cuidado de los miembros de la familia que componen ese grupo familiar.
Entonces, digamos que acá los intereses son muy claros y yo creo que en todas las familias los intereses, todos los grupos de familia, los intereses son esos. El amor nos lleva a que tengamos un especial cuidado con los miembros que hacen parte de esos grupos familiares. Luego tenemos el subsistema de la empresa. Este es un subsistema, digamos que está muy orientado hacia lo económico. Es un subsistema donde básicamente nos interesa el cumplimiento de unos objetivos, ser eficientes y ser productivos con el capital que tenemos para poder, digamos, atender las necesidades del mercado al que le estamos apuntando. Acá las relaciones están basadas, digamos, desde el saber. A mí me pagan por lo que yo sé cuando hago parte pues de este subsistema. ¿Quiénes hacen parte de este subsistema? Todos los empleados que están en una compañía. Entonces, cuando yo no hago parte de una empresa familiar, muchas gracias por conectarte. perdón, que es que había una interferencia. ¿Quiénes hacen parte de este subsistema? Son todos los empleados de una empresa, ¿cierto? Que los objetivos son claros, son objetivos de rentabilidad, objetivos de eficiencia, ser competitivos en el mercado en el que estamos, lograr obviamente los objetivos que los dueños de la compañía nos están exigiendo frente a la rentabilidad o a los dividendos que debemos entregarles. Entonces, digamos que ese es un subsistema muy racional, por decirlo de alguna manera, distinto al subsistema familiar, que es un subsistema que se mueve básicamente desde las emociones. Luego tenemos el subsistema de la propiedad y es un subsistema que se ocupa por rentabilizar la inversión que se realizó para crear la compañía. Básicamente quienes están acá son los dueños propietarios de la empresa. Digamos que acá estamos hablando de los subsistemas de manera independiente, ahorita hablamos sobre las intersecciones y en este subsistema donde están los propietarios, pues digamos que los intereses que ellos están buscando es que quienes sean los administradores y quienes estén gestionando la empresa, pues les garanticen un crecimiento de su patrimonio, que no haya destrucción patrimonial, que sean eficientes con los recursos que se están obteniendo a través de la operación de la compañía. Entonces acá digamos que es un subsistema que se ocupa mucho de la parte económica y de lograr tener como la rentabilidad y el retorno de la inversión que se realizó pues para la creación de la compañía. Entonces, lo que pasa en una compañía familiar es que en una sola persona puede tener diferentes sombreros o estar en cada una de las intersecciones que les voy a compartir ahorita. Y el grado de relación que se tenga, es decir, mientras yo esté en más subsistemas, digamos que puedo estar en mayores conflictos a la hora de tomar decisiones. Entonces, hablamos de esta intersección y son las personas que hacen parte de la familia y que están vinculados a la compañía, pero todavía no son propietarios. Digamos que acá quienes se pueden ubicar un poco esa siguiente generación, que son los hijos de los dueños de la empresa, que en ocasiones se les da oportunidad de vincularse a la compañía y que hacen pues parte de la familia. ¿Qué tipo de situaciones se pueden presentar cuando yo estoy en este subsistema o estoy en esta intersección? Y es que puedo no contar con las capacidades para desarrollar un cargo o para ocupar un cargo en la compañía, no ser lo suficientemente competente y no ajustarme a un perfil que requiera la compañía y sin embargo, pues en atención a esos intereses de la familia, de que yo quiero que mis hijos se puedan desarrollar a nivel profesional, que puedan tener una experiencia laboral, lo vinculo a la empresa sin entender y sin considerar que la persona realmente pues se ajusta al perfil del cargo, restándole competitividad a la compañía en su proceso pues de gestión. Hay un quinto rol que son las personas que son dueños de la compañía y a la vez están vinculados en la empresa. Y esto pueden ser, digamos, aquellos dueños que a la vez tienen un cargo que en su mayoría son de nivel directivo y las situaciones que naturalmente se pueden presentar cuando yo tengo este rol y no soy consciente de aprender a separar los sombreros, es que al ser dueño puedo confundir el proceso de toma de decisiones y no pararme como en la posición de empleado cuando me debo parar en la posición de un empleado. Entonces, digamos que acá pueden presentarse conflictos y tensiones en la gestión cuando no sé cuándo actuar como propietario y en qué escenarios actuar como propietario, que ahorita vamos a hablar un poco sobre los órganos de gobierno, y cuándo debo actuar como empleado.
Entonces, eso empieza a generar ciertas tensiones desde la gestión en el equipo de trabajo por no aprender a diferenciar esos sombreros. Hay un sexto rol que son los miembros de la familia que no están vinculados a la compañía, pero que son dueños de la empresa. ¿Y cuáles pueden ser las situaciones que se presentan acá? Y es que al no tener conciencia de los intereses que tiene la compañía o los proyectos de crecimiento que tiene la compañía, puedo desangrarla, por decirlo de alguna manera, en atención a mis intereses económicos. Entonces, al no activar esos órganos de gobierno y no participar en una asamblea de accionistas, por ejemplo, donde me puedo enterar de cuáles son las necesidades de capital de la compañía, donde me puedo enterar cuáles son los proyectos que tiene la gerencia para lograr, digamos, esos objetivos de crecimiento y de diversificación del negocio, pues simplemente llego a la asamblea o estoy todo el tiempo buscando a la gerencia para que me pague mis dividendos, para que atienda mis intereses o mis necesidades económicas, sin, digamos, ocuparme de las situaciones o de las necesidades que puede tener la empresa. Entonces acá se puede generar, digamos, destrucción patrimonial, por decirlo de alguna manera, al no cuidar el capital de trabajo para que la empresa pues pueda operar de manera adecuada. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos un cliente donde la mayoría de las personas eran, creo que más o menos 11 accionistas y estaban ubicados en este rol. Eran propietarios, miembros de la familia, pero ninguno estaba vinculado a la empresa. Cada mes el gerente debía entregarle, digamos que parte de la negociación que se hizo con ellos para que no siguieran en la gestión de la compañía porque no tenían las competencias suficientes para estar allí. Y podían pues obstaculizar el buen desempeño de la empresa, se acordó con ellos que se les iba a pagar un salario. Se nombró un gerente externo y este gerente externo tenía cada mes que sacar un recurso importante para atender, digamos, las necesidades de capital de estos dueños. Aquí habían diferentes situaciones. La primera es que la empresa dependía, perdón, la familia dependía completamente de los recursos que le generara la empresa y llegó un momento donde la compañía no estaba muy bien, digamos, en su operación, no estaba, digamos, logrando los resultados que se estaban esperando desde la gestión y no se contaba con el suficiente capital de trabajo para atender las necesidades de la compañía y a la vez atender las necesidades de esos accionistas. Entonces, ¿qué empezó a hacer este gerente? Para lograr atender esas necesidades de mis propietarios, de mis jefes, empezó a endeudar la compañía para poder responder a esa, digamos, a ese compromiso que tenía con los socios. Entonces, esto empezó a generar cierta dificultad en la operación, cierta necesidad de recursos, un gasto adicional con el tema de intereses y finalmente, pues, lo que hizo que la empresa empezara de pique, por decirlo de alguna manera, sin entender, digamos, cuáles, o sin lograr equilibrar esos intereses, porque parte de la responsabilidad que tienen los propietarios de las empresas familiares y de cualquier empresa, independientemente del rol que tengas, si estás o no en la gestión, es entender que si tengo una compañía, digamos que mis intereses van más allá de mis intereses personales. Debo de atender unos intereses que están relacionados con todos los vínculos que se generan a través de la empresa, la generación de empleo, los proveedores, bueno, etcétera. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ese tema. Y tenemos el rol más digamos, complejo de todos, que es el 7, que soy miembro de la familia. Acá podemos hablar de un papá que a la vez es gerente de la compañía y a la vez es dueño, donde se le va a dificultar mucho lograr equilibrar los intereses. Cuando tengo, digamos, unos miembros de la familia que quieren vincularse a la compañía y sin tener las competencias para hacerlos, y él desde el corazón y desde ese rol de papá se le dificulta mucho decir que no, porque no puedo, digamos, generar una situación compleja de competitividad en la gestión de la compañía. Y finalmente eso, si se atienden los intereses de la familia sin entender las necesidades de la empresa, al final el subsistema de la propiedad se va a ver afectado porque se va a destruir patrimonio. Entonces, ¿qué hay que tener muy presente en esos subsistemas? Es que es muy importante equilibrar, y hay formas de hacerlo, los intereses de cada uno de ellos, a través del protocolo de familia, a través de la creación de los órganos de gobierno, etcétera. Estos tres subsistemas pueden convivir, digamos, juntos de manera armónica, logrando definir unas herramientas y logrando profesionalizar, digamos, ese gobierno de la compañía para que, pues, cada uno de estos subsistemas, digamos, esté en armonía
conjuntamente o de manera independiente, porque ¿qué es lo que pasa? Y es que si yo, digamos, atiendo, le doy más peso al subsistema de familia, que ahorita lo vamos a ver, se va a ver afectado el subsistema de empresa. Lo que sea que pase acá va a afectar los otros dos subsistemas. Igualmente, lo que sea que pase acá va a afectar cualquiera de los dos subsistemas. Entonces es muy importante tener presente cuáles son los roles que tenemos dentro de la compañía familiar para atender, primero reconocer las situaciones que de pronto nos está llevando a no generar un sano equilibrio en la relación de la convivencia de estos tres subsistemas, y lo segundo es pues definir unas acciones que nos permitan generar un equilibrio y mayor armonía en la interacción de estos tres subsistemas. Y esto es parte de lo que les quería compartir, y es que al no generarse ese equilibrio entre los intereses y le doy de pronto más peso a los intereses que tenemos desde la parte familiar, pues digamos que ese barquito que es la empresa de familia puede verse afectado y puede hundirse, pues que es parte de lo que queremos de alguna manera con esta charla, sensibilizarlos de lo sensible que son las empresas de familia frente a su gestión, porque no solamente tenemos que atender, digamos, esos retos de mercado, sino que también hay un reto importante y es cómo lograr gestionar esas situaciones de familia y esos intereses que se presentan pues en esa dinámica de los tres subsistemas. Lo mismo pasa cuando le damos una mayor importancia o generamos, digamos, un desequilibrio atendiendo estos intereses desde la parte empresarial, el sistema familiar se va a ver afectado. Y en cualquiera pues, de los casos, digamos que no vamos a lograr tener una empresa sostenible en el tiempo si no logramos independizar y si no logramos armonizar y equilibrar los intereses de cada uno de estos sistemas. Vamos a hablar un poco sobre las estadísticas de empresas de familia. Hay muchas estadísticas. Nosotros, pues, nos gusta como soportarlas en las que ha entregado la Superintendencia de Sociedades. Yo estaba leyendo esta semana que había un informe también de Confecámaras donde hablaba que ya el 86.5% de las empresas son empresas de carácter familiar acá en Colombia. Digamos que las empresas de familia en la mayoría de los países tienen una representación muy importante en el tejido empresarial. La mayoría son empresas de familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en Colombia? Digamos que en Colombia de 100 empresas, el 70% son empresas de familia, según el informe pues, de la Superintendencia de Sociedades, en donde su dinámica y el aporte al Producto Interno Bruto hasta ahora pues está medido entre el 45 y el 70% y generan cerca del 60% del empleo en Colombia. Entonces digamos que esa dinámica de las empresas de familia tienen un aporte muy importante en los aspectos económicos y sociales del país. Por eso es muy importante cuidarlas y protegerlas para que sean sostenibles en el tiempo, porque tienen, digamos, un impacto importante en la economía pues, de nuestras regiones. También que es importante tener presente, puede que nos llene mucho de orgullo el hecho de que hagamos parte de una empresa familiar, pero más que de orgullo debemos como de llenarnos un poco más de responsabilidad social, porque hay un tema y es que las empresas de familia tienen una mortalidad en la medida en la que va pasando de una generación a otra, que son, digamos, estadísticas muy alarmantes. Y es que se dice que del 100% de empresas de familia solamente logran pasar de la primera a la segunda generación el 30%. Es decir, en esa transición de un fundador hacia sus hijos, el 70% de las empresas de familia se mueren por no atender, y lo vamos a ver ahorita, las situaciones de gobierno corporativo que, digamos, en su mayoría son las que causan esta mortalidad en las empresas de familia. Se habla también en las estadísticas de la superintendencia, se menciona que solamente logran pasar de esa segunda generación a la tercera generación el 10% de las empresas de familia, y de la tercera generación a la cuarta generación solamente logran pasar el 4% de las compañías que son de carácter familiar. Entonces vemos que si bien tenemos una participación importante en la economía del país y en la generación de empleo, también tenemos, digamos, somos muy sensibles a desaparecer en el tiempo si no atendemos, digamos, esas situaciones que naturalmente se presentan y que son las que dificultan que las compañías familiares puedan, digamos, tener esa continuidad en el tiempo.
¿Y por qué no sobreviven las empresas de familia? Entonces vamos a ver que también unas estadísticas que recogimos en un informe mencionaban que el 3% de las empresas que no logran trascender en el tiempo son por problemas financieros. No tienen capital de trabajo, tienen dificultades para apalancar la operación, de pronto en un proceso de crecimiento no supieron atender muy bien como esas necesidades de capital para soportar ese crecimiento y bueno, tuvieron que entrar en liquidación. Se menciona que el 10% fallece o desaparece por falta de madurez de la empresa. Y esto es muy usual también en las empresas de familia y es que no se crea, digamos, una estructura adecuada con las personas adecuadas que necesita la empresa para lograr ser sostenibles y ser competitivas, primero ser competitivas en su gestión y lograr pues ser sostenibles, sobre todo que en los mercados actuales el tema de la competencia se vuelve cada vez más complejo. Hoy las empresas no operan en la misma dinámica que operaban hace, no sé, 20, 10 años hacia atrás. Entonces, es más retador todavía en este momento el lograr tener compañías bien estructuradas, que sean bien gestionadas para que puedan lograr, digamos, esos propósitos estratégicos y de crecimiento que se tienen. Se menciona que el 25% de esas empresas mueren en la transición por problemas de armonía familiar. Y es que esto es muy natural en las empresas y acá digamos que parte de la responsabilidad que tiene ese fundador es hacer que esto no pase. Digamos que parte del gran responsable de que esa transición se dé de la mejor manera es el fundador o quienes están direccionando hoy la compañía, porque debemos preparar a esa siguiente generación que viene detrás de nosotros para que puedan ejercer un rol responsable. Y es, digamos, parte de lo que se deja de hacer en ese proceso de transición y ya lo vamos a ver. Y el 62% es que no hay un interés común entre los familiares o de estos con la empresa. Y es que, claro, como los mantengo a la familia, digamos, de alguna manera al margen de la compañía, pues no saben qué retos tenemos como empresa, no entienden cómo es la dinámica de gestión, no saben cómo se toman las decisiones, que ese es, digamos, la situación más de mayor atención en las empresas de familia y es cómo logro pasar de una persona que es quien viene tomando todas las decisiones a un grupo de personas que tienen que compartir, digamos, esa visión de futuro de compañía y tomar las decisiones de manera conjunta. Entonces, ¿qué hago yo como fundador para preparar a esas siguientes generaciones y lograr alinearlos frente al crecimiento, frente a la continuidad y frente a la visión que ese fundador tiene con la compañía? Entonces, esa falta de interés común entre los miembros de la familia de las siguientes generaciones se da mucho, es porque no se les prepara para ser accionistas. Cuando yo llego a ser, digamos, accionista en una empresa de carácter familiar, soy de la segunda, tercera generación, yo llego a hacerlo más que por haber hecho una inversión o más que por haber tenido la intención de crear una empresa, llego a hacerlo porque de alguna manera, pues lo voy a hacer de manera muy coloquial, me toca, pues heredo unas acciones que pues yo lo veo de manera muy afortunada porque, pues como les digo, soy nada más enamorada de las empresas de familia, pero llego a ser parte de una empresa familiar porque recibo unas acciones. Entonces, además de entregar las acciones a esas siguientes generaciones, tengo que entregarles también el conocimiento de la compañía, tengo que entregarles también esa visión de futuro que tengo como fundador y tengo que entregarles también como esa responsabilidad, darle continuidad al legado que ese fundador inició para poder, digamos, atender esas necesidades familiares, porque la mayoría de empresas de familia nacen es con el deseo del fundador de poder darles, digamos, un bienestar a su grupo familiar. Entonces, como pueden ver, las empresas no mueren tanto, digamos que las causas no están tan atadas a temas de gestión, a oportunidades de mercado, a necesidades de capital, sino básicamente a temas de gobierno corporativo, que no se logra alinear a esas siguientes generaciones frente a la continuidad pues, de la empresa familiar, generando tensiones en sus relaciones. Entonces vamos a ver el caso de dos empresas, se los expongo porque son casos que son públicos y que han salido pues en las noticias. No sé si ustedes conocen o en algún momento escucharon de la compañía, la distribuidora
John Restrepo fue fundada por el empresario John Restrepo Álvarez en 1957. Digamos que este señor estuvo, digamos, al frente de la empresa por muchísimo tiempo. Tengo personas pues cercanas que estuvieron vinculados en todos esos procesos. Al final, pues cuando se empezaron a generar muchas situaciones de tensión entre los familiares, y nos contaba esa persona que la empresa, pues el fundador estuvo siempre muy al frente de la compañía. La empresa nació siendo una distribuidora pues muy pequeñita, y ese señor pues con todo el input que caracteriza a los emprendedores, a los empresarios fundadores de acá de Antioquia, empezó a crecer y empezó a extenderse en el mercado. La distribuidora, como les mencionaba, nació en Medellín en 1957, alcanzó a tener 9 sucursales, numerosas bodegas en más de 18 ciudades en el país, y digamos ya en los últimos años de la compañía tenía ya más de 900 empleados vinculados y unas ventas anuales que se aproximaban a 260.000 millones de pesos. Entiendo que no se preparó muy bien a la siguiente generación para asumir, digamos, de manera compartida la gestión y el poder en la toma de decisiones, y empezaron a presentarse muchas situaciones de tensión en las relaciones de los hermanos. Situaciones de demanda ante la superintendencia, llegaban a la asamblea con abogado cada uno en defensa de sus intereses propios y no de los intereses de la compañía. Nos cuentan un poco que se presentaban situaciones muy complejas con la gerencia, que en su momento pues tenían un gerente externo. Los accionistas o los socios de las compañías tienen un derecho que es el derecho a el derecho a inspección, que es el derecho que tienen de inspeccionar los libros y la información de la empresa unos días previos a la asamblea. Mencionaban que el derecho de inspección se convertía en una situación para la empresa muy difícil de atender, porque llegaban los socios con sus 20 personas de auditoría, revisores fiscales. Entonces se volvía una situación muy compleja, obstaculizando, digamos, el buen desempeño de la compañía. Entonces, acá, al no preparar a esa siguiente generación, no lograr alinearlos con el objetivo de crecimiento y de sostenibilidad de la empresa, cada uno desde sus propios intereses, digamos que se vinculó con la empresa sin tener claridad y sin tener, digamos, o compartir ese propósito de darle continuidad al legado familiar. Y hay otra empresa, ellos todavía pues están activos, es Aldor, la empresa de dulces que está en Cali. Tuvieron una situación al fallecer el papá. Les voy a compartir un video que salió en las noticias. Tuvieron una situación de relación entre los hijos, entre la segunda generación, que casi termina, pues, digamos, en liquidación la compañía por no, digamos, haber armonizado esos intereses y no compartir, digamos, en los objetivos de crecimiento, los objetivos de gestión, los objetivos de atención a los intereses también de los socios, de los que no están vinculados en la compañía, generando pues muchas dificultades entre los accionistas. Les voy a compartir el video. Una familia que reinó en la industria de los dulces en Cali está partida en dos por la administración de la fábrica que les dejó su padre y por otros asuntos. ¿Qué tal esto? Atreverse a crear una empresa de dulces en el Valle del Cauca para competirle a la exitosa Colombina, que en ese entonces ya llevaba 6 décadas en el mercado, fue el desafío que emprendió Raíz Aljure en 1991. La idea con Aldor era coger azúcar que se exporta a precios muy baratos y agregarle valor. Mientras Colombina, de la familia Caicedo, tenía asegurada la materia prima derivada del ingenio Río Paila, Raíz tuvo que hacer un esfuerzo extra por negociarla. Aldor inició con una producción de 150 toneladas y hoy fabrican 50.000 toneladas al año de yogueta, ping-pong, trolli, frunas y viaggi, con una facturación mayor a los 200.000 millones de pesos. Y hoy en día es una empresa que exporta a más de 40 países, tiene más de 1.500 empleados. Del matrimonio de Raíz Aljure y Elsa Ronsoro nacieron 4 hijos: Andrea, Rafael, Leonardo y Francisco, cada uno con la misma participación accionaria en Aldor. Gozamos de la credibilidad de los proveedores, de los banqueros, de los clientes,
de los empleados. La labor de Leonardo, actual gerente de Aldor, se ha enfocado en el desarrollo de nuevos productos y conquistar nuevos mercados, mientras Rafael, el segundo de los hermanos, se ha dedicado a la parte técnica de construcción y modernización de plantas. Por su parte, Francisco y Andrea se han mantenido al margen. Pero ahora, la última palabra la tendrá la justicia, ya que la unión familiar se disolvió para darle paso a una disputa entre los hermanos en la que Andrea y Francisco buscan que sus hermanos Leonardo y Rafael se retiren de la administración para que Aldor sea manejada por un tercero. Nunca me imaginé, éramos una familia muy unida. Mi papá siempre nos unió alrededor del trabajo. Es inexplicable que hayan usado estos métodos de corrupción, amenaza, chantajes. Noticias 1 buscó a Andrea y Francisco para conocer la versión de la contraparte, pero ellos decidieron pronunciarse solo por escrito. Esto es un asunto eminentemente familiar que ocurre por una transición y la ausencia de un plan sucesorial luego del fallecimiento del gestor y padre de familia y la falta de práctica adecuada de gobierno corporativo. Pero básicamente que si no renunciamos íbamos a tener consecuencias penales. Falsedad en documento público y fraude procesal fueron los delitos de la denuncia penal. En esta acta, firmada el 15 de febrero del 2016, aparece como asistente el padre de los cuatro, Raíj Aljure, pese a que este había fallecido 5 meses antes. Cuando el banco decía, por favor, mándeme una autorización de la asamblea de socios, a veces lo firmaba Francisco, a veces lo firmaba yo. Pero este argumento no resulta convincente para los denunciantes. Varias son las actas realizadas con la supuesta presencia de Andrea y Francisco Aljure. No obstante, que con certificados migratorios expedidos por las autoridades competentes, estuvimos por esas fechas por fuera del país. Por su parte, Rafael y Leonardo también señalan a sus hermanos de supuestas prácticas ilegales relacionados con un presunto cartel de sucesiones del reparto judicial del proceso. Retiraron ese sorteo e hicieron una asignación supuestamente por orden del director seccional de fiscalías. El abogado Jorge William García testificó ante la Notaría 14 de Cali que prestó su firma al abogado José Gerardo Tortúa, uno de los apoderados de Andrea y Francisco, para poner denuncias penales. Lo que hemos denunciado como un abogado fachada. Los hermanos denunciantes desestiman la contrademanda y aseguran que al final todo podría resolverse. Prevalecerá el amor y el respeto que siempre ha caracterizado a mi familia. Sin embargo, Rafael afirma que teme por su vida. Hubo 4 encapuchados que se metieron a mi casa el 30 de diciembre. Mientras la competencia de Aldor por el mercado de los dulces como Colombina y Grupo Nutresa afilan sus estrategias para ganarse el pulso en el mercado internacional, en Aldor sus socios se enfrascan en una lucha fratricida que podría concluir con la destrucción de su capital. Y eso es como un ejemplo, y es muy normal que se presente en las empresas de familia esa falta de alineación frente a la continuidad de la empresa familiar. Y pasa mucho porque ese fundador o quienes están al frente de la compañía no preparan a las siguientes generaciones para asumir el rol que vayan a asumir dentro de la empresa. No necesariamente ese rol tiene que estar desde la gestión. Yo también puedo preparar a esa siguiente generación si no hay un interés de vincularse con la compañía, que también está bien. Si yo no quiero ser, digamos, empleado, está bien. Hasta también está bien no querer ser socio, pero sí es muy importante tener muy claro cuáles son los intereses que tiene esa siguiente generación frente a la continuidad de la compañía. Porque si no tengo esas conversaciones que pueden ser un poquito incómodas y no entiendo cuáles son sus intereses, digamos que puedo estar gestionando una empresa que pues finalmente no va a tener quien pueda continuar con su gestión y desde la propiedad. También hay otras estadísticas de la Superintendencia de Sociedades que mencionan que el fundador de una empresa, afirmaban que el 94.5% de un grupo de empresas familiares afirmaban que el fundador de la empresa no había establecido una fecha para su retiro, y es muy natural que este tipo de situaciones se presente. La mayoría de los fundadores los llamamos el fundador monarca, que son aquellos que dicen que lo sacan con los pies para afuera de la empresa y que dificultan mucho ese proceso de transición. Y es muy natural, entendemos que hay muchos temores que se presentan en ese fundador para dar el paso, porque finalmente pues la compañía se ha venido desarrollando y está donde está gracias a la gestión, al desempeño y a la dedicación que tuvieron estos emprendedores en su momento, pero ya llega un momento en sus vidas donde la transición se va a dar sí o sí. Digamos que esto ya o lo puedo decidir hacer de manera estructurada
o puedo decidir que se dé pues al momento de mi fallecimiento, y eso pues digamos que el resultado va a tener digamos, dos finales distintos, por decirlo de alguna manera. También se mencionaba que el 89% de las empresas manifestó no contar con un plan de sucesión y retiro del socio o socios fundadores de la sociedad. El 90.2% no cuenta con un protocolo que tenga, digamos, unos acuerdos claros de la forma en la que, o que regulen la manera en la que la familia va a interactuar con la compañía. El 90.3% no cuenta con un documento que contenga unos criterios objetivos para elegir al sucesor, y el 78.6% no ha implementado acciones para capacitar, preparar y generar las condiciones necesarias en los posibles sucesores. Estas estadísticas las pueden encontrar en un informe de la Superintendencia de Sociedades del 2008, en donde se logró un informe a diferentes, creo que más de 2.500 empresas de familia participaron en este informe, no recuerdo bien el dato, y este pues fue finalmente como el resultado que se hizo de la investigación. ¿Y cuáles son las razones de no iniciar con el plan de sucesión? Digamos que estas razones están muy atadas a los temores que puede tener el fundador de dar, digamos, ese paso, y donde la voluntad de él para iniciar con el proceso es fundamental. Si quien está, digamos, en la dirección, si los accionistas que están, digamos, actualmente en la propiedad y la persona que está en la dirección o en la gerencia de la compañía no toman la decisión de iniciar con este proceso, el presionar que se dé va a dificultar y va a generar muchas tensiones, primero a nivel familiar, y va a generar también muchas tensiones en la gestión de la compañía. Entonces, una de las situaciones que se presentan y que no permiten el iniciar con el proceso de sucesión es la pérdida, digamos, ese temor a perder el poder y el estatus social que naturalmente pues se da en los fundadores, y es digamos, muy normal. Si yo soy quien históricamente he venido tomando las principales y cualquier decisión, todas las decisiones dentro de la compañía, el pensar en que debo, digamos, tomar un rol distinto o hacerme a un lado puede generarme muchas dudas frente a la continuidad de la compañía. Hay otra situación que se presenta y es que no se prepara a los hijos para trabajar en la empresa. No se les prepara para trabajar en la empresa y no se les prepara tampoco para, digamos, ejercer un rol como accionistas responsables frente a la continuidad de la compañía. Digamos que se deja un poco como al destino el que la siguiente generación asuma el papel de accionistas sin no generar, digamos, las condiciones suficientes y no prepararlos para que lo puedan hacer pues de manera responsable. La siguiente generación no tiene interés en la empresa, y esto puede darse porque por diferentes situaciones. Una de las que hemos conocido o algunas de las que hemos conocido en los procesos en los que hemos estado es que ven a la empresa como un problema. ¿Por qué? Porque el papá llegaba todos los días de la empresa a quejarse porque los proveedores no le pagaban, porque la situación de mercado estaba muy compleja, porque había tenido problemas con los empleados. Entonces solo conocen lo malo de la compañía y no conocen lo bueno. Entonces eso empieza a generar cierta, digamos, como cierta lejanía con la compañía y nos aleja del interés de querer continuar con ese proyecto porque lo vemos como un problema. Pues, ¿y quién va a querer, digamos, heredar problemas? Entonces, es una de las situaciones que se presenta y que los aleja a esas siguientes generaciones de las empresas familiares. También se puede presentar que al mantenerlos tan al margen, ellos empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar, digamos, en líneas muy distintas a lo que se dedica a la empresa. No sé, una empresa que se dedique a la confección y mis hijos, uno fue chef, el otro fue músico y se desconectaron pues completamente de lo que hace realmente la compañía. El hecho de que esto pase, digamos, no significa que necesariamente ellos no tengan un interés o que no los pueda preparar para que sean accionistas de la empresa. Es que el hecho, digamos que la transición hacia la siguiente
siguiente generación no necesariamente se tiene que dar desde la gestión, sino que también se da desde la propiedad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para formar a esas siguientes generaciones, para que entiendan la compañía, para que entiendan y tengan claro hacia dónde va esa empresa, para que aprendan a leer unos estados financieros que puede ser muy básico, que entiendan en qué mercados estamos, que entiendan cuáles son las características de nuestros clientes finales, digamos, poderlos acercar emocionalmente a la empresa para que además de ser accionistas desde la propiedad, digamos, tengan esa conexión con la compañía. El temperamento y el carácter del fundador, ahorita les mencionaba que a los fundadores se les caracteriza, digamos, de acuerdo como a sus intenciones y a su estilo de liderazgo, por decirlo de alguna manera, y hay algunos fundadores que se les complica mucho dar el paso. Digamos que están muy atornillados en la gestión y en el poder y todas las decisiones y la gestión están centralizadas en él, y lograr compartir y darle paso a las siguientes generaciones para que ellos puedan también participar de la gestión y de la toma de decisiones, se vuelve muy complejo. Entonces, el temperamento y el carácter del fundador es fundamental para que se pueda iniciar o no con este proceso de sucesión. Lo siguiente es la inseguridad financiera que puede tener el fundador y la de su cónyuge, y es también muy normal porque finalmente esta persona vive de los recursos que la compañía le genera. En las empresas de familia también es muy usual que no se separe lo que son los recursos de la empresa y los recursos de la familia, y muchos fundadores sabemos y conocemos que se me fue la palabra, no aportaron lo suficiente a la seguridad social, entonces se pensionan con un salario, con una pensión que no cubre realmente sus necesidades y que no cubre como el estilo de vida al que él está acostumbrado. Entonces, al retirarse de esa posición de gerencia, digamos que deja de recibir unos ingresos, puede dejar de recibir unos ingresos, afectando, digamos, su bienestar y el bienestar pues, de su cónyuge. Que ahorita vamos a ver que para todos estos temores hay, digamos, una solución y oportunidades pues de poderlos gestionar para atenderlos pues y que no sean un obstáculo para poder iniciar con este proceso de sucesión. Hay un temor adicional y es el riesgo de daño que pueda sufrir la empresa, y también se da porque como no preparamos a la siguiente generación para asumir el rol, sea desde la gestión o desde la propiedad, podemos sentir temor de que ese hijito, porque finalmente la empresa se vuelve como un hijito más del fundador, pues pueda sufrir por no tener a las personas, digamos, suficientemente capacitadas para continuar con la gestión y con ese legado. La inutilidad del tiempo vacío por falta de actividades, y es que estos fundadores son dedicados 24/7 a la compañía, creo que respiran y transpiran empresa, entonces al pensar en que tienen que dejar de hacerlo, que tienen que dejar de levantarse, yo que sé, a las 6 de la mañana para poder estar en la empresa a las 7, porque eso sí, pues, si algo que los caracteriza es que son los toderos, hacen de todo, abren la empresa, hacen el tinto, bueno. Entonces, el no tener claro a qué se va a dedicar y en qué va a dedicar su tiempo, digamos que puede hacer que se le dificulte tomar la decisión. Acá es muy importante, ahorita vamos a verlo, el tener, digamos, otras actividades que sean afines a la empresa o encontrar un rol distinto dentro de la compañía que no necesariamente tiene que ser la gerencia. Y desconocimiento de cómo iniciar el proceso. Digamos que también no sabemos cómo dar ese paso, cómo empezar a vincular a la siguiente generación, cómo desarrollar un perfil, cómo elegir a la persona adecuada para que pueda asumir mi rol, es parte de lo que, digamos, no facilita que se arranque con el proceso. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no iniciarlo y ejecutarlo con oportunidad? Les mencionaba ahorita, o sea, el proceso de sucesión sí o sí se tiene que dar en cualquier momento. Lo adecuado es que lo planeemos y que logremos, digamos, desarrollarlo con oportunidad para que en esa transición no vaya a sufrir, primero, el fundador, no vaya a sufrir quien va a recibir, digamos, toda esa carga y esa responsabilidad, no vaya a sufrir la empresa, no vaya a sufrir la familia, y pues finalmente no vayamos a generar, digamos, ese impacto que naturalmente se da en nuestra región por el aporte pues económico y el aporte social que mencionamos en las primeras diapositivas que generan las empresas de familia. Entonces, al no iniciarlo con
Con oportunidad se pueden presentar altos costos y desequilibrios en la operación y una baja en el desempeño. Y es que hemos tenido casos donde la transición o la sucesión se da de manera intempestiva y les toca, fallece el fundador y le toca a la siguiente generación que no esté preparada asumir ese rol de gestión y de propiedad. Y esto pues naturalmente genera, digamos, altos costos en la compañía porque tenemos que correr a contratar un gerente, porque la operación se puede parar, porque es muy normal que los fundadores tengan, digamos, esa concentración desde la gestión y todas las decisiones tengan que pasar por esta persona y finalmente pues las empresas se mueven desde la toma de decisiones y si nos falta la persona que está tomando todas las decisiones en la compañía, eso naturalmente va a generar un desequilibrio y una baja pues en el desempeño. También se puede dar un mensaje de incertidumbre frente a los grupos de interés. Sabemos que las relaciones que tenemos con bancos, las relaciones que tenemos con clientes, las relaciones que tenemos con proveedores, es muy normal que esa relación no se dé, digamos, desde la compañía, sino que esa relación esté muy atada a la gestión y a la posición del fundador. Entonces, al faltar esta persona, esto puede generar, digamos, mucha incertidumbre en esos grupos de interés, entonces ya los bancos no nos prestan, entonces ya los proveedores no les tenemos que pagar de contado, bueno, se generan, digamos, muchas situaciones de conflicto en esos grupos de intereses donde nos tenemos que apoyar para darle continuidad y para que la operación de la compañía, digamos, no entre en un desequilibrio o no se desestabilice. Pérdida de personal clave en la organización, esto también es muy natural que se presente y es que hay personas que casi que crecieron con la compañía y con el fundador, se hicieron en la empresa y tienen una gran lealtad hacia ese fundador. Al faltar esta persona es altamente probable que personas claves que entienden la compañía, que entienden muy bien los procesos, que la conocen tan bien como el fundador, se retiren por las situaciones que se puedan presentar a nivel familiar, porque no se conecta con el siguiente, digamos, con el sucesor o quien va a asumir el liderazgo. Acá también en esos procesos de transición se genera mucho desequilibrio en el ambiente laboral si no se desarrolla pues de manera adecuada. Naturalmente se pueden presentar altas tensiones y generación de conflictos a nivel familiar. Sabemos que este es un proceso altamente emocional en donde pasa, digamos, de tomar una sola persona las decisiones a que sea un grupo. Y acá se presenta un problema en ese sistema familiar y es el hecho de que digamos que se entiende que por una persona ser el hijo mayor, por ser el hijo mayor, debería de asumir la responsabilidad en la compañía que tenía el papá o el poder en esa toma de decisiones. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿Quién debería hacerlo? Pues digamos que desde la asamblea se le deberían de entregar las decisiones que se tienen que tomar desde la asamblea. Pero desde la dirección, la persona que mejor esté preparada para hacerlo. Acá se presenta mucho el tema del nepotismo y es que finalmente no le doy, digamos, el espacio a las personas que realmente lo merecen por meritocracia, como lo hemos mencionado en algunos espacios, y es que el hecho de que sea familia, digamos que ya eso les da un derecho de hacer parte de la compañía. Entonces, el no tener claridad que la jerarquía en la familia no tiene que ser igual en la empresa y no debería de ser igual, eso genera, digamos, esas situaciones, pues esas confusiones a nivel de empresa que también terminan generando una tensión a nivel de familia que termina, como les mencionaba ahorita, afectando el subsistema de la empresa. Puede terminar en una venta o liquidación de la empresa, como lo vimos en el ejemplo que les compartí hace un ratico, y el riesgo de destrucción patrimonial y altos costos fiscales. Al no preparar la sucesión y al no haber, digamos, un líder que continúe desde la gestión tomando como esas decisiones en la operación y no tengamos unos accionistas realmente alineados que apoyen la gestión de esa gerencia, puede dificultar el adecuado desempeño de la compañía, terminando en esa venta o liquidación de la empresa, perdiendo valor la empresa y pues obviamente se puede generar ese riesgo de destruir el patrimonio familiar si no nos preparamos con oportunidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es ese proceso de sucesión. Finalmente el proceso de sucesión es un conjunto de acciones, es un proceso metódico que comprende unas acciones puntuales que nos va a permitir
deben desarrollarse en varios años. Esto es muy importante tenerlo presente porque hemos tenido casos donde pretenden que la sucesión se dé en un año, cuando hay que preparar tantos escenarios para que ese proceso se dé de la manera más adecuada. Entonces, es un conjunto de acciones, un proceso metódico comprendido por un conjunto de acciones que tiene lugar en el marco de la empresa durante un rango de tiempo y que debe estar bajo el control y seguimiento del predecesor, o sea, del fundador o la persona que está en el liderazgo, que finalmente desemboca en la sustitución del empresario que está al frente de la compañía por un sucesor, sea de la familia o puede que no sea de la familia. Digamos que esto también es importante tenerlo presente, ahorita lo vamos a ver, y es que no necesariamente el sucesor desde el liderazgo, desde la gestión, tiene que ser un miembro del grupo familiar. Entonces, es un conjunto de acciones programadas en el tiempo que deben, digamos, ejecutarse y que el fundador debe estarle haciendo seguimiento y ajustes en la medida en la que vamos avanzando, en donde finalmente buscamos reemplazar al líder de la compañía. Y como les mencionaba ahorita, esa sucesión se debe dar digamos, con dos propósitos: el lograr reemplazar a esta persona en el rol del liderazgo y la sucesión desde la propiedad. También hay que preparar a los accionistas que van a recibir, digamos, la propiedad de la compañía. Entonces, en el proceso de sucesión hay diferentes etapas que se pueden presentar o que se deben presentar. El primero es la planificación. ¿Qué es importante tener presente acá? Es que es el fundador, ahorita les mencionaba que su convicción de iniciar con el proceso es fundamental para que pueda ser exitoso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la voluntad y que la persona que está en el liderazgo esté completamente convencida de que ya debe dar el paso y esté completamente seguro de que ya pueda, digamos, entregarle esa gestión y ese liderazgo a otra persona. Entonces, tomar la decisión de iniciar, contar con un equipo de trabajo que también lo pueda acompañar. Acá, el que un externo nos acompañe en el proceso es muy ganador porque les mencionaba, es un proceso que es muy emocional y que necesitamos que otras personas con experiencia, con el entendimiento de las características que tiene una empresa familiar, nos acompañe, digamos, en este proceso de toma de decisiones y en esta transición que se va a dar tan estratégica para la familia y para la empresa. Entonces, también definir el perfil del sucesor va a ser fundamental, que definamos el perfil que realmente está necesitando la compañía y que no ajustemos a la compañía al perfil de mis sucesores, sino que tengamos muy claro cuál es la persona y qué características tiene que tener la persona que debe continuar o que va a continuar con el liderazgo de la compañía, entendiendo los retos pues, que tenemos y los objetivos a los que les estamos apuntando en el mediano plazo. Definir unos criterios de selección, cómo vamos a elegir a este sucesor y diseñar el plan pues, en un marco de tiempo en donde podamos ir a hacer esa transición de manera paulatina. Hay una segunda etapa del proceso que es la preparación del sucesor. Y en la preparación del sucesor, acá la comunicación, digamos que ya diseñamos el plan, ya elegimos a quien nos va a reemplazar. Acá la comunicación con esta persona que nos va a reemplazar en el liderazgo es fundamental. Y sobre todo la humildad para escuchar y respetar y honrar, digamos, la experiencia que tienen los fundadores, porque también nos hemos encontrado que en estos procesos se empieza a dificultar mucho la entrega porque no hay una adecuada comunicación y porque quien llega, como tiene una formación, está, digamos, ha recogido una experiencia por fuera, puede estar más estructurado, llega como con unos intereses de crecimiento, de cambiar de manera como muy intempestiva todo lo que ha desarrollado y todo lo que y a cuestionar lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer ese fundador. Entonces acá la humildad y el reconocer y honrar, como les mencionaba ahorita, el esfuerzo y la dedicación que este fundador ha tenido para el crecimiento de la compañía es fundamental. Y sobre todo como lograr sacar provecho de la experiencia de esa generación que se está retirando y esa intuición que tiene y el conocimiento que tiene del negocio, con también esas ganas, la energía, ese deseo de innovar, de crecer, de diversificar, lograr armonizar eso es muy poderoso para las empresas familiares.
También tener muy presente que ese sucesor tiene que conocer la empresa, tiene que estar dispuesto a entender cómo funciona cada uno de sus procesos. Tengo en este momento un proceso, un cliente que están en ese proceso de transición, pero ya van para la tercera generación. La hija de uno de los fundadores, de uno de los hermanos, no los fundadores, porque el fundador pues fue el abuelo que falleció hace muchos años. La hija de uno de los hermanos asumió la posición de gerente. Y esta mujer se metió en cada uno de los procesos de la compañía para entender el cómo, quién, cuándo, de cada uno de los procesos. Vemos que tiene una visión muy holística y muy integral de cómo opera la compañía. Entonces tuvo la humildad de sentarse y de pasar por varios puestos de la compañía, preparándose, entendiendo y conociendo muy bien la compañía para después pasar a una posición de liderazgo donde lo viene pues haciendo muy bien. Entonces, el conocer que ese sucesor conozca la empresa va a ser fundamental para que pueda desarrollar muy bien el ejercicio de gerencia. Y la formación va a ser fundamental en diferentes ámbitos. Acá no solamente esta persona se debe formar en entender cómo funciona la compañía, sino que al tener, digamos, un perfil claro de cuál es la persona que necesitamos y evaluar qué tan cerca o no está quien me va a reemplazar en el cargo, nos puede permitir realizar, digamos, como un plan de desarrollo, ahorita lo vamos a ver, para desarrollar en la persona que va a asumir el cargo las habilidades que se requieren, desde las habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, habilidades técnicas, dependiendo de a lo que se dedique la empresa, comerciales, etcétera. Entonces, el desarrollar un plan de formación para ese sucesor va a ser fundamental para que gestione pues adecuadamente la empresa. Hay otra etapa y es el traspaso de la empresa y es el momento donde ya ese fundador empieza a ir como delegando funciones, delegando responsabilidades, delegando ciertas decisiones en la persona que lo va a reemplazar. Acá es importante tener presente que esa delegación debe irse, digamos, como desde los temas menos importantes hasta los más importantes, ir avanzando como paso a paso en esa transición de funciones, entendiendo que quien me va a reemplazar no necesariamente tiene que desarrollar todas las funciones que yo como fundador estaba desarrollando. Por lo que les mencionaba ahorita, esos fundadores naturalmente son toderos y entienden muy bien la compañía y pueden estar en la capacidad de desarrollar múltiples funciones. Quien me va a reemplazar necesariamente no tiene que, digamos, tener todas esas mismas habilidades, sino tiene que ser una copia exacta de la gestión que yo estoy realizando. Entonces, acá también es importante tener presente que esa delegación no necesariamente se tiene que entregar todas las funciones a quien me va a reemplazar en el cargo. Es muy importante también tener presente que en este momento o en esa etapa de transición o de traspaso, ese sucesor deberá ir, digamos, tomando cada vez más decisiones en la gestión de la compañía e ir adquiriendo como un papel más representativo de cara a los diferentes grupos de intereses, de cara a los empleados, de cara a los proveedores, a los clientes, a los bancos. Digamos que no se trata solamente de transferir ese conocimiento para la gestión, sino que también hay que hacer una transición y transferir las relaciones que se tienen con los diferentes grupos de interés. Y para finalizar, en esta etapa de proceso de asociación tenemos como ya el cambio de rol o de retirada, que es donde ese predecesor, el fundador o el sucedido pasa a ser más un apoyo del sucesor y de la persona que lo va a reemplazar. Digamos que pasa a ser un tutor en ese proceso ya de gestión que va a iniciar el sucesor ya cuando, digamos, formalmente adquiera el cargo. Acá que es importante tener presente y es que se puede generar un cambio de rol del fundador o de la persona que se va a retirar del liderazgo. Puede pasar de ser ese gestor de la compañía a tener una posición más estratégica o encontrar también dónde ubicarse en la compañía. En este momento tengo un proceso, una empresa también familiar, va para la tercera generación, contrataron un gerente externo, el gerente externo pues lleva muchos años en la empresa y tienen mucha confianza pues en su gestión. Es una persona que ya está muy bien preparada para asumir ese rol de liderazgo, pero es quien lo estaba desarrollando, digamos que todavía es una persona muy vital, que tiene mucho conocimiento de la compañía, que entiende muy bien el mercado, que tiene muy buenas relaciones con los clientes y con los proveedores. Entonces, si bien esta persona va a pasar a una posición más estratégica desde una junta, él decía,
claro, es que yo siento que yo todavía le puedo generar mucho valor a la empresa. ¿Qué tal si creamos un cargo o un área de innovación y de diversificación donde yo pueda ser como el gestor de nuevas ideas, como el que sea, poder ser como el líder, no solamente de crear la idea, sino también como de desarrollarla y acompañar al equipo que la va a ejecutar? Entonces, digamos que esa posición o ese cambio de rol se puede dar de diferentes maneras, que sí debemos tener muy presente, y es cuáles van a ser mis limitaciones y cuál va a ser el nivel de atribuciones, y entender muy bien cuál va a ser el rol que yo voy a tener dentro de la compañía y respetar el rol que va a asumir, digamos, el nuevo gerente. Acá es muy importante, y es que ya estando en esa posición de cambio de rol y donde ya se formaliza, digamos, la transición, no debemos evitar lo más que se pueda dar marcha atrás, a menos pues que se dé pues un caso de fuerza mayor, porque esto puede dar un mensaje muy complejo y de incertidumbre hacia los diferentes grupos de interés. Entonces, ¿qué es importante tener presente en esta etapa o en este proceso de sucesión? Y es que, digamos que este es como el lugar o el ámbito del sucedido de ese fundador o de ese líder, en donde va restando, digamos, protagonismo, por decirlo de alguna manera, en la medida en la que se va desarrollando el proceso de sucesión. Igualmente empieza a generar o a tener un mayor protagonismo quien lo va a reemplazar en la medida en la que vamos avanzando en las diferentes etapas del proceso de sucesión. Entonces vamos a ver que hay que trabajar en diferentes dimensiones a la hora de desarrollar este plan de sucesión para, digamos, dejar como muy bien alineados a los diferentes grupos de interés que participan o que de alguna manera se ven implicados en este cambio pues que es tan estratégico para la compañía. Entonces, lo primero es que hay que preparar al líder. El líder es esa personita que hoy está en la gestión y que va a dar ese paso y que va a dar, digamos, de manera esa persona tan valiente que va a dar el paso de entregar, digamos, el liderazgo de la compañía. ¿Qué es importante tener presente en esta preparación del líder? Lo primero es que debemos definir un perfil para elegir al sucesor. Les mencionaba ahorita, es muy normal que en las empresas de familia se tenga que ajustar la empresa al perfil de mi sucesor, porque es muy normal que esa transición se dé de papá al hijo mayor o a uno de los hijos, y no realmente se desarrolla un perfil del cargo que está requiriendo la compañía. Yo podría darle, digamos, el lugar o podría estar bien que me reemplace un miembro de la familia, pero que es importante tener presente, y es que esa persona debería ajustarse a un perfil. Entonces, el desarrollar el perfil me va a permitir tener más claridad de qué capacidades debe tener la persona o debemos desarrollar en quien me va a reemplazar si ya lo tenemos elegido, para poder desarrollar, como les mencionaba ahorita, ese plan de sucesión. También establecer ese proceso de elección. Les decía ahorita, y he sido muy insistente porque es que realmente es así, y es que es un proceso muy emocional. Entonces acá puede aparecer ese corazoncito y puede empezar, digamos, a sobreponer los intereses de la familia sobre los intereses de la empresa, y puede empezar a vincular a los miembros de la familia sin atender realmente lo que requiere la compañía. Acompañarse acá de externos para realizar, digamos, ese proceso de elección del sucesor puede ser muy valioso y puede generar mucho valor para que realmente la persona que vaya a asumir este rol tenga las capacidades y las habilidades necesarias para hacerlo de la mejor manera, porque pues finalmente si a la empresa le va bien, a la familia va a estar muy bien. Hay que establecer un esquema gradual de retiro. Ahorita se los mencionaba pues en la diapositiva anterior, y es cómo establecemos un plan de delegación de funciones, que es importante tener presente en esta etapa. Y es que ese líder que se va a retirar pueda desarrollar o listar cada una de las funciones, desde la más simple hasta las más complejas, identificar el nivel como de complejidad que tiene la función, decidir en qué momento del tiempo se la entregaría
puede ser a quien lo va a reemplazar o puede ser a otra persona que tenga, no sé, cargo al director comercial o al de operaciones, o esa decisión o función se la puedo entregar a una junta donde yo voy a ser parte. Entender muy bien el nivel de dificultad, en qué momento la tengo que entregar, qué condiciones se tienen que dar para poderla entregar o qué tengo que hacer para poderla entregar, porque yo pues no puedo asumir que quien va a asumir mi rol pues tenga, digamos, el completo conocimiento de la compañía. A veces tenemos que desarrollar ciertas acciones que nos permitan entregar algunas funciones y algunas decisiones que pueden ser de mayor complejidad. Entonces, tener muy claro qué tengo que hacer para entregar esta función o esta toma de decisión y a quién se lo voy a delegar. Que, como les mencionaba, no necesariamente quien va a reemplazar a ese líder tendrá que asumir todas las funciones y todas las decisiones que estaba desarrollando la persona que se va a retirar o el líder pues que está en proceso de cambio. Establecer un plan de seguridad financiera. Ahorita hablábamos de que ese puede ser como uno de los temores que ellos pueden sentir, y es no saber, bueno, de qué voy a vivir si me retiro. Acá hay muchas opciones. Una puede ser que pueda venderle las acciones a sus hijos, otra puede ser que es muy normal que el inmueble donde opera la compañía sea propiedad de la compañía, que sea propiedad de este líder y que se le pague un arriendo por la compañía estar operando en este inmueble. Otra opción que puede definirse es pagarle unos honorarios por su participación en la junta. Y también pues es importante tener presente que en ese proceso de profesionalización es muy normal que estos fundadores nunca hayan repartido dividendos, pues tendremos que establecer una política de repartición de dividendos y unos objetivos también de crecimiento y de vida o de dividendos que puedan ser entregados a los accionistas. Entonces, ese plan de seguridad financiera se puede desarrollar con oportunidad para darle también como esa tranquilidad respecto al bienestar pues que pueda continuar teniendo ese líder que está en proceso de retiro. Redefinir el rol que él va a tener en la compañía, como les mencionaba ahorita, en ese proceso de transición puede ser muy valioso crear un órgano asesor, un órgano directivo que le podemos llamar junta directiva, junta asesora, comité asesor, donde esta persona tenga una posición y cambie a un rol más estratégico y pueda, digamos, ser ese tutor o ser ese, digamos, asesor de la gerencia en la toma de ciertas decisiones. Entonces, esa puede ser una posición que podría tomar y, como les mencionaba, se le puede pagar unos honorarios por esto. Y también muy importante identificar otras actividades en las que pueda dedicar su tiempo. Sabemos que muchos fundadores tienen sueños por cumplir, entonces que puedan también como identificar a qué otras actividades puedo dedicar mi tiempo, para evitar, digamos, la sensación y la necesidad de tener que estar yendo a la compañía todos los días, porque eso puede dar, digamos, un mensaje equivocado en ese proceso de transición que se está dando hacia el equipo de trabajo. Entonces, acá la preparación, el definir el perfil, el definir cómo vamos a elegir ese sucesor es fundamental, cómo voy a ir, digamos, yo, y cómo voy a ir delegando mis funciones en el sucesor, desarrollar ese plan de seguridad financiera, redefinir el rol de la persona que se va a retirar, identificar otras actividades en las que él pueda dedicar su tiempo. Hay otra persona, otro rol muy importante que debemos de preparar en este proceso, y es el sucesor, la persona a quien va a reemplazar a ese líder dentro de la compañía. ¿Qué es importante tener presente? Y acá entonces en ese proceso de elección del sucesor, como les mencionaba ahorita, haberlo, digamos, apalancándonos en una estructura, en unos objetivos estratégicos que tengamos de compañía, basados en esto, poder desarrollar un perfil, poder hacer una evaluación de qué tan cercano o lejos está este sucesor de ese perfil y establecer un plan de desarrollo de habilidades y de capacidades. Parte de los temores que ahorita mencionábamos era ese temor a que quien me vaya a reemplazar no tenga, digamos, las suficientes habilidades y capacidades para desarrollar bien el rol. Pues tenemos la oportunidad de desarrollar esas habilidades en esta persona con un adecuado plan de desarrollo, que puede ser desde la parte técnica, temas de liderazgo, negociación, como se les mencionaba ahorita, puede ser darse en diferentes ámbitos, pero para poder identificar qué tan cercano o no está, digamos, de ese perfil que queremos,
tenemos que diseñar el perfil y tenemos que hacer una evaluación de las capacidades que actualmente tiene esta persona para poder desarrollar ese plan que nos permita cerrar las brechas en conocimiento y en capacidades. Importantísimo, empoderarlo. No solamente empoderar a quien me va a suplir a mí en el cargo, sino también empezar a empoderar al equipo. Es muy usual que en las empresas de familia decisiones muy sencillas tengan que pasar por el fundador. Entonces, como también empiezo a generar esa confianza en el equipo de trabajo y empiezo como a delegarles y a empoderarlos de sus roles para que ese equipo de trabajo sea un apoyo muy fundamental para la adecuada gestión de la gerencia. Y también es muy importante tener presente en qué momento realizaremos el cambio de la representación legal. Si este sucesor va a ser quien va a seguir ejecutando, digamos, las principales funciones de la compañía, pues yo no puedo, digamos, obstaculizar como fundador el buen desempeño de la empresa si no entrego la representación legal. Si tengo la necesidad de seguir teniendo ese control desde la representación legal, también que es importante tener presente, y es que yo puedo empezar desde los estatutos. Es muy normal que los fundadores tengan, digamos, unas atribuciones en los estatutos ilimitadas. Pueden firmar contratos por las cuantías que sean, pueden deudar la compañía por la cuantía que sea. Lo que podemos hacer para, digamos, tener cierto control frente a esa representación legal es definir las atribuciones que le voy a dar a esta persona en su función, pues, de representante legal. Y eso debe quedar muy bien desarrollado en los estatutos. Y también, pues, definir en qué momento lo voy a hacer, porque la confianza, pues, para entregar ese rol también es fundamental. Hay otro grupo de interés que debemos preparar y es la familia. Ahorita les mencionaba que parte de lo que se deja de hacer es preparar a la siguiente generación para que asuma un rol responsable desde la propiedad. La preparación de esa familia es fundamental. Lo primero que debemos de hacer, muy importante, es diseñar el protocolo de familia. ¿Y qué es lo que logramos hacer en ese protocolo de familia? Es un documento, pues si no lo conocemos, el protocolo familiar es un documento en el que la familia llega a unos acuerdos de cómo va a ser su relación con la empresa en diferentes aspectos. Primero, que es muy importante tener presente en el desarrollo del protocolo familiar, cuáles son los valores que compartimos, cuáles son como esos pilares que nos van a orientar o que van a guiar nuestra toma de decisiones, cuál es la visión que compartimos frente al futuro de la compañía familiar, si estamos dispuestos a venderla y bajo qué situaciones estaríamos dispuestos a vender esa compañía familiar. Cuáles son como esos acuerdos de vinculación o las políticas de vinculación de los miembros de la familia a la empresa, y también definir si los miembros de la familia podrán o no trabajar dentro de la compañía, que es una decisión que también pueden tomar las empresas de carácter familiar, y es, digamos, reducir un poco esas situaciones que se pueden presentar de tensión, dejando a la familia simplemente como accionistas, y que desde el rol de accionistas o desde una junta puedan, digamos, darle continuidad a la dirección de la compañía, sin que necesariamente estén en la operación. Pero entonces, definir desde el protocolo si la familia podrá o no trabajar en la empresa y bajo qué condiciones, si el cargo tiene que estar creado, si la persona tiene que pasar por un proceso de selección, cómo vamos a definir el salario, si el hecho de que sea miembro de la familia le va a dar unas condiciones especiales si trabaja en la empresa, o si el tratamiento que le vamos a dar a ese miembro de la familia es como si fuera cualquier otro empleado de la empresa, si tendrá que tener alguna experiencia por fuera y antes de trabajar en la empresa familiar. ¿Cómo vamos a definir el tema de vacaciones, horarios de trabajo? Son temas muy sencillos, pero que al final, si no llegamos a un acuerdo de cómo los vamos a manejar, pueden ser un foco de conflicto en las relaciones de la familia, afectando, como les he mencionado, el sistema, pues, de empresa. Otro tema que se puede desarrollar o que se debe desarrollar dentro del protocolo familiar es, digamos, esos acuerdos de protección de las acciones de la compañía. Entonces se definen situaciones como si podemos ser garantes o no, o poner en garantía real las acciones de la empresa, si podemos ser fiadores o codeudores de terceros, si debemos firmar capitulaciones antes de contraer nupcias, si debemos liquidar la sociedad conyugal o la sociedad de hecho, si vamos a convivir con alguien, si la empresa le puede prestar recursos a los accionistas y bajo qué condiciones, si la empresa puede tener operaciones también con partes o con accionistas o dueños de la empresa, operaciones comerciales, y si los dueños de la empresa pueden ser proveedores o clientes de la compañía y bajo qué condiciones. Ese tipo de situaciones es muy importante regularlos muy bien desde el protocolo,
porque es muy natural que se presenten situaciones de tensión si no lo tenemos pues como debidamente regulados. Hay un tema también muy importante que se debe regular desde el protocolo familiar y es el tema de los beneficios. ¿Qué beneficios va a poder recibir la familia de cuenta de los recursos de la empresa? Si se les va a pagar, que es muy normal, que se les pague la póliza de salud, que se les da, no sé, el primer carro, que se les da, que se les paga el celular, que se les compra, se les dan algunos activos como equipos, celulares, los gastos de los vehículos, etcétera. Es muy, en las empresas de familia ese tipo de gastos es muy natural que se dé, que es importante tener presente y es que fiscalmente sea razonable que se pueda dar ese gasto en la empresa y cuál va a ser la forma en que lo vamos pues como que eficientemente, que pensemos eficientemente y desde la parte fiscal, qué puede ser mejor para la empresa y qué puede ser mejor para el socio. ¿Cómo va? Porque al final ese dinero va a resultar en el mismo bolsillo, pero es muy importante tener muy claro el mecanismo para que sea muy eficiente pues para la compañía y no estemos pues pagando más impuestos de los que se deberían. Entonces también regular el tema de los beneficios es muy importante. Establecer una política de dividendos en donde se cuide como esas necesidades de capital que requiere la empresa para operar de manera adecuada. También establecer dentro de ese protocolo como unas acciones o una política de salida de socios, porque puede pasar que en cualquier momento alguno de los accionistas no esté interesado en continuar con la compañía, que eso no está mal, pero definamos como un mecanismo sano de salida de esos accionistas pues que no tienen, digamos, esa intención y ese deseo de continuar con la compañía. También se pueden definir políticas de capitalización para evitar que otros miembros de la familia, si no cuentan con el capital que requiere la empresa para la operación en su momento o para el proyecto que se requiera, pues no vaya a perder, digamos, participación dentro de la compañía, dándole, digamos, un tiempo para ponerse al día con esa deuda que adquiriría con la empresa. Entonces, desde el protocolo familiar se pueden regular muchas situaciones que a futuro pueden representar un conflicto a nivel familiar y que pueden pues afectar, digamos, el buen desempeño y la operación de la compañía. Y también muy importante la preparación de esos accionistas futuros. Acá va a ser fundamental y voy a adelantarme un poquito para hablar sobre las estructuras de gobierno corporativo y familiar. ¿Cómo preparamos nosotros a esa siguiente generación? Y es activando los órganos de gobierno. En el ámbito de empresa tenemos la Asamblea de Accionistas, que es el máximo órgano social, que acá, ¿quiénes son la Asamblea de Accionistas? Todos los dueños reunidos para tomar las decisiones que les corresponde como dueños. Entonces, poder prepararlos para que desarrollen este rol de manera adecuada va a ser fundamental. Que entiendan la empresa, que conozcan para dónde van, cuáles son los intereses que tiene el fundador frente al futuro de la compañía, que entiendan esa dinámica de compañía para que cuando vayan a tomar decisiones acá como accionistas, lo hagan de manera responsable y atendiendo las necesidades de crecimiento de la empresa. También ahorita les mencionaba, y lo vamos a ver en el tema de empresa, el crear una junta asesora o directiva es muy ganador en ese proceso de transición. El lograr pues tener externos que nos acompañen en este escenario para darle mayor estructura a la empresa, para nutrirla con otros conocimientos, darle una orientación más estratégica, porque es parte de lo que se debe de hacer. Muchas empresas de familia no tienen un plan estratégico estructurado, no saben hacia dónde van, no tienen objetivos claros de crecimiento, no tienen foco de qué cliente o de qué tipo de compañía soy y qué tipo de compañía quiero ser. Al no tener eso claro, digamos que cualquier camino que pueda coger el sucesor, pues es válido, porque no tenemos un propósito o un foco claro de hacia dónde va la compañía. Entonces, lograr tener ese marco estratégico también va a ser una guía fundamental para que quien va a reemplazar a ese líder tenga muy claro cuáles son los objetivos que se les están entregando. Este órgano, junta asesora, comité asesor, junta directiva, es un órgano estratégico y es un órgano que pues netamente es creador y generador de valor en la gestión de la compañía y tendríamos acá la gerencia con su equipo directivo que finalmente es el responsable de operar la empresa. Digamos que acá el líder o el protagonista de este órgano sería pues el gerente que sería quien nos va a reemplazar. Entonces, en el ámbito de empresa, estos son los órganos que debemos desarrollar y debemos activar, porque es muy normal que en las empresas de familia no se desarrolle la asamblea de accionistas, nunca nos sentamos con ese sombrero de propietario a tomar decisiones frente a qué compañía queremos, qué tanto queremos crecer,
qué rentabilidad vamos a esperar recibir de la empresa, en qué mercados queremos estar y en qué mercados definitivamente no. Nunca nos sentamos con ese sombrero de accionistas. Entonces va a ser muy importante empezar a activar estos escenarios para empezarle también como a dar un lugar a esos futuros accionistas y empezarlos a formar como accionistas responsables. Finalmente, desde el ámbito de empresa, estos órganos de gobierno buscan que la organización se conduzca hacia el logro de las estrategias propias de la empresa de acuerdo a los intereses de los accionistas y las expectativas que tengan los miembros de la familia. Y tenemos los órganos de gobierno familiar, que también es muy importante activarlos para empezar a formar a la futura generación o los futuros dueños frente al rol que van a adquirir con la empresa familiar. Entonces tenemos la asamblea de familia. Acá digamos que el propósito básico de este órgano de gobierno es, digamos, crear una familia más fuerte y más alineada, armónica y unida para lograr tener muy buenas relaciones, desarrollar muy buenas relaciones, sobre todo en las siguientes generaciones que van creciendo, tal vez, digamos, en una estructura de valores distinta. Ya no es igual la relación que tenemos entre hermanos que la relación que se tienen entre primos. Cuando tenemos ese reto de realizar la transición hacia una tercera o cuarta generación, el desarrollar ese componente familiar es fundamental. Digamos que el foco debe estar acá. ¿Cómo logramos desarrollar esas relaciones a nivel familiar? Desarrollar unos muy buenos canales de comunicación para que esas buenas prácticas se trasladen a la empresa y que esas buenas relaciones terminen, digamos, en un buen desempeño de la compañía. Y tenemos el Consejo Familiar, que es el que se encarga pues de cuidar y acrecentar el patrimonio familiar. Estos son los órganos de gobierno de familia que son fundamentales también activarlos y que finalmente buscan la integración ordenada y armónica de los intereses de los miembros de la familia en cuanto a las expectativas del negocio. Digamos que desde estos órganos de gobierno podemos empezar a implicar a esa siguiente generación, a la generación que va, digamos, a recibir las acciones de la compañía para que puedan pues prepararse y ejercer un buen rol desde la parte de la propiedad. Muy importante la preparación del negocio. Les mencionaba ahorita, desarrollar un plan o un marco estratégico claro o tener por lo menos esa visión de compañía clara de qué empresa somos, cuál es el mercado que atendemos, cuál es nuestro ADN, cuáles esos propósitos estratégicos que tenemos, cómo vamos a impactar también a la comunidad y a los diferentes grupos de interés con quienes nos relacionamos. Tener esos objetivos y ese foco claro va a ser fundamental para que quien vaya a asumir ese liderazgo, digamos, tenga unos objetivos claros de a qué se tiene que dedicar y para que la junta, en caso de que la vayan a crear, también tengan, digamos, un marco más cuantitativo, por decirlo de alguna manera, para poder evaluar la gestión y el desempeño de quien va a asumir el liderazgo. También muy importante pues, levantar un mapa de riesgos del negocio para poder establecer con anticipación las acciones que nos van a permitir mitigar esos riesgos a los que naturalmente pues, se puede estar inmerso el negocio desde la operación. Desarrollar las capacidades en el equipo. Es muy normal que en las empresas de familia no se tenga un equipo muy estructurado y con unas competencias muy desarrolladas. Entonces acá el plan de formación no solamente debe estar orientado a desarrollar esas habilidades en el equipo, sino también de acuerdo a ese plan estratégico y a esos objetivos que tenemos de crecimiento, ¿qué recursos requiero? No solamente de capital, sino también de equipo de trabajo. ¿Qué capacidades y qué habilidades debo desarrollar en esas personas para poder habilitar esos objetivos de crecimiento que tenemos? También es muy importante empoderar y como tener a ese equipo directivo de aliado, porque van a ser un apoyo fundamental en ese proceso de transición y el que esta persona, pues el sucesor que va a reemplazar al líder, pueda empoderarse muy bien y pueda tener, digamos, un muy buen equipo en quien apoyarse a la hora de asumir el rol. También muy importante el cambio en el modelo de toma de decisiones. Sabemos que acá vamos a pasar de que sea una persona la que esté tomando decisiones a que sean diferentes personas las que van a tomar decisiones. ¿Cómo preparo yo a la familia al momento de que este líder ya no esté
para que ellos puedan seguir tomando esas decisiones de manera acertada. ¿Qué espacios y cómo logro desarrollar esos órganos de gobierno para que tengamos muy claro en qué escenarios tomo qué tipo de decisiones y cómo preparo a quienes van a estar en estos roles para tomar, digamos, decisiones de manera muy acertada? Y acá, como les mencionaba, la conformación de una junta o de un órgano asesor, o por lo menos darle espacio al seguimiento del cumplimiento de esos objetivos estratégicos, va a ser fundamental. El integrar en esta junta externos también es muy ganador, porque esos externos nos ayudan a dar, digamos, como a ver cosas o situaciones que por estar tan metidos en el negocio y en el día a día dejamos de ver. Situaciones de mercado, estas personas tienen un gran conocimiento y una gran experiencia que han recogido en otras compañías que pueden replicar, digamos, en la gestión y en esa función estratégica o en esa orientación estratégica que le queremos dar al negocio. Entonces, esos externos nos pueden generar muchísimo valor a la hora de iniciar con ese proceso de transición. Y para finalizar, la preparación de la propiedad. Realizar una planeación patrimonial. Yo no soy la más experta en estos temas de planeación patrimonial. Hay una charla que tenemos guardada en nuestra biblioteca que está, digamos, muy orientada a desarrollar este tema de cuáles son las alternativas de planeación patrimonial que podemos desarrollar. Les voy a mencionar algunas sin profundizar, porque como les menciono, no soy la experta en el tema, pero sí es un asunto que tenemos que dejar previsto, que tenemos que prever antes de. Porque si la sucesión no se desarrolla, no solamente desde entregar el liderazgo, sino también desde la propiedad, puede pasar que lleguen a ser accionistas personas que no queremos. Por ejemplo, tengo en este momento un caso donde en general en el grupo familiar son 6 hermanos, uno de esos hermanos pues ya falleció, tiene 3 hijos, pero de esos 6 hermanos, bueno, otro era accionista y tuvieron que sacarlo de la compañía porque no, y de la propiedad porque se generaban muchos problemas y muchos conflictos con esta persona, afectando, digamos, el buen desempeño y el crecimiento de la compañía. Digamos que era como un obstáculo para la empresa, entonces los otros 4 hermanos socios decidieron comprarle. Resulta que los 4 accionistas que hay hoy, uno de ellos no tiene hijos. Entonces, si esta persona fallece, el hermano que todavía estaba vivo y que era, digamos, el más conflictivo de todos, puede llegar a heredar acciones y que desde hace mucho tiempo está desentendido completamente de la compañía y puede llegar a heredar acciones los otros 3 sobrinos. Entonces, si no nos encargamos de preparar esa transición desde la propiedad con un adecuado plan sucesoral, pueden llegar a ser accionistas personas o que no quieren o personas que no tienen, digamos, un interés genuino en continuar con la compañía, o que pueden ser personas que pues no tienen ni idea de a qué se dedica la empresa y que finalmente pues pueden llegar a ser accionistas sin que los otros socios pues tengan, digamos, como el interés de compartir esa relación desde la compañía. Entonces, en la parte de las dimensiones, de la parte de la preparación de la propiedad, es muy importante establecer unos mecanismos de protección de las acciones que se desarrollan desde el protocolo, como la obligación de firmar esas capitulaciones matrimoniales, porque en caso de que se dé un divorcio, que ahora digamos que las tasas de divorcio o las estadísticas de divorcio están cada vez más altas, que evitemos que familia política llegue a sentarse con el sombrero de accionistas a tomar decisiones en la asamblea, o que se obligue a los miembros de la familia de la siguiente generación a liquidar la sociedad conyugal, limitar el tema de garantías frente a créditos, o establecer políticas de negociación de acciones, como se les mencionaba ahorita, en caso de que alguno de los accionistas desee retirarse de la compañía. Y algunas alternativas de planeación patrimonial está la donación de las acciones. Si bien, digamos, la donación genera un impuesto de ganancia ocasional, pues acá estamos garantizando que a quien le entreguemos las acciones, pues realmente pues sea como el propietario, y evitamos en esa donación que si no se firmaron capitulaciones, si no se liquidó la sociedad conyugal, no entre, digamos, en caso de que se divorcien, como en la partición pues de bienes. También desarrollar un testamento. El testamento nos permite como dejar muy claro a quién tengo la intención de dejar qué, pero no nos libera pues como del impuesto que se puede generar cuando las personas que van a recibir heredan.
También desarrollar la compraventa y determinación del tipo de acciones. Se pueden crear, pues, en una constitución de sociedades, se pueden crear sociedades por cada rama familiar en donde se defina una acción, donde ese fundador o si estamos ya en una segunda generación, los líderes o los hermanos dueños de la compañía, puedan ser dueños de una sola acción con todos los derechos políticos y económicos y de una vez entrego la propiedad de las acciones hacia la siguiente generación, que podrán adquirir esos derechos una vez falte, digamos, la persona que es dueña de esa acción. Para esto, pues, es muy importante que se hagan acompañar de un abogado, porque todas las empresas y todas las familias tienen unas características muy particulares y esas alternativas de planeación patrimonial deben de ajustarse muy bien a las características que tiene cada familia. También existen, pues, temas de fiducias comerciales que también facilitan ese proceso de planeación patrimonial. Como les digo, acá hay que entender muy bien cuáles son las características de la empresa. Si ese fundador tiene hijos por fuera del matrimonio, también son conversaciones que se tienen que dar, porque si no preparamos esto con anticipación y de darse un proceso de sucesión como tal, por no realizar este proceso de planeación, pueden empezar a llegar personas, pues, que no queremos a la propiedad, como se los mencionaba ahorita. Y finalmente, ¿eso en qué termina? Afectando el buen desempeño de la compañía y su continuidad en el tiempo. Y acá les dejo un par de reflexiones frente a sus posiciones, pues, dentro de la compañía. ¿Qué tan claro tengo qué puede pasar? Que ese es el mayor riesgo que puede tener una compañía si hoy falta el fundador o el gerente que está actualmente gestionando o direccionando la compañía. ¿Tenemos lo suficientemente preparada la empresa para una sucesión o un cambio de líder de manera intempestiva? Quiero que el tema de sucesión sea un hecho planeado o un suceso inesperado. Eso es muy importante, esta reflexión, porque si realmente queremos que la empresa no se vea afectada ni las relaciones de la familia se vean afectadas, es muy importante tomar la decisión e iniciar con el desarrollo de ese plan de transición. ¿Y qué puedo hacer yo para contribuir al proceso y evitar, pues, que las empresas que hoy estamos liderando y que creamos, pues, hace muchos años, puedan tener un final, pues, que no queremos? Entonces, bueno, básicamente esto era lo que les traía para hoy. Luzmi, no sé si tengamos preguntas. Me pasé un poquito del tiempo, pero creo que estamos bien. Claro que sí, muchas gracias por tu intervención, qué conferencia tan interesante. Esperamos que para todos los participantes haya sido de mucho provecho, que la puedan aplicar en sus compañías, que ojalá se lleven como todos esos dudas para empezar como a practicarlas justamente en la compañía. Bueno, Caro, justamente en este espacio, pues por ahora no tenemos preguntas, o invito a los participantes que todavía se encuentran en sala a copiarnos sus preguntas aquí en el módulo para, pues, publicarlas en este momento y Carolina podérselas despejar con mucho gusto. Si de pronto no tienen preguntas en el momento, en este momento, aquí en pantalla están los teléfonos, el correo de ella o de las demás consultoras. Es un grupo de consultoras ya con una amplia experiencia en el tema de todo lo que les ha explicado Carolina, y pues aquí estarían las líneas abiertas y los correos electrónicos para ellas estar atendiendo todas las dudas que se les presente. Por ahora no nos han relacionado ninguna pregunta. No te preocupes, Nuzmi, que como mencionabas, que me parece muy importante lo que acabas de compartirles, es que acá les tenemos los datos del equipo de consultoría de gobierno corporativo de la unidad, pues, de servicios especializados de la Cámara, que tiene una amplia oferta, pues, de servicios, no solamente de consultoría en gobierno corporativo, sino en diferentes, pues, de ramas que pueden ser de mucho provecho para sus compañías, sobre todo, pues, en el momento en el que estamos. Estos son los datos del equipo de trabajo. Como les mencionábamos al principio, pues acompañamos a las empresas en la construcción del protocolo de familia, en estos procesos de sucesión que sabemos que son muy complejos de iniciar, en la creación de esos órganos de gobierno para digamos, transformar o evolucionar ese proceso de toma de decisiones. Y bueno, digamos que los procesos que desarrollamos
se desarrollan muy de acuerdo como a la necesidad y a las características propias de cada una de las empresas. Entonces, en caso de que tengan alguna necesidad, de que crean que nosotros podamos ayudarlos en estos procesos de gobierno corporativo, pues esos son nuestros datos, nos pueden escribir o llamar a los números que compartimos en pantalla. Tenemos a Diana Domínguez, ella es la jefe de la unidad, Sandra Ávila y Diana Giraldo, pues en persona, que las tres somos también consultoras en gobierno, al igual pues que Diana Domínguez. Entonces, acá les compartimos esta información y les mandamos entonces a más tardecito la presentación, Luzmi, ¿cierto? Así es, Caro. Bueno, pues entonces en ese sentido, Caro, no tenemos pues preguntas en el momento. Esperamos pues que poder ser un gran apoyo para ustedes en caso de que se les presente alguna de estas situaciones que Carolina les vino exponiendo durante esta hora y media de conferencia. A Carolina especialmente, pues muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. También muchas gracias. Durante el transcurso del día les estará llegando al correo electrónico con el cual se registraron, les llegará la presentación. Adicional les llegará una encuesta de satisfacción, la cual les agradecemos nos puedan contestar para tener acciones de mejora para unas próximas ocasiones. Bueno, y no siendo más, entonces esperamos tenerlos en unos próximos espacios. Recuerden que nuestra programación la pueden encontrar en www.cámaramedellin.com.co, en el espacio Quiero Formarme. Ahí encontrarán toda nuestra programación de las conferencias gratuitas, con costo. Los invitamos a navegar en nuestra página, que tenemos una amplia portafolio de servicios dispuesto para todos los empresarios. Bueno, no siendo más, entonces que tengan todos un feliz día y un feliz resto de semana. Luzmi, muchas gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias pues a los asistentes. Bueno, quedamos con las puertas abiertas para poderles ayudar con las dudas que puedan tener. Y muchas gracias pues por vincularse a este espacio y por quedarse todo el ratico acá con nosotras compartiendo estos temas que sabemos que son un poquito difíciles de tratar respecto a las empresas de familia. Muchas gracias a ti, Luzmi, por acompañarme también en este espacio y feliz tarde. Gracias.